Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mark Delorme nunca había creído realmente en los milagros. No es que los rechazara con vehemencia, no. Simplemente los catalogaba entre la dulzura ingenua reservada para niños o corazones heridos. Aprendió desde muy joven que la vida solo se rendía a la lógica, el esfuerzo y la paciencia. Había crecido en un barrio de viviendas de hormigón en Argenteuil, criado por una madre soltera, empleada de la limpieza en un bloque de pisos en la Defense. El milagro, para ella, fue que sacara buenas notas a pesar del corte de luz y los armarios vacíos. Para Mark, fue sobrevivir a la escuela sin caer en atajos fáciles. Así que construyó su vida como se construye un edificio. Metro a metro, año tras año. Estudios de ingeniería, prácticas mal pagadas, noches en vela aprendiendo normas de seguridad y las propiedades del cemento. Había aprendido a confiar en las ecuaciones, en lo que se puede calcular, en lo que se puede demostrar. Para él, la casualidad era solo el nombre que se le daba a lo que aún no se dominaba. Su apartamento, en el quinto piso de un edificio sencillo, no era nada espectacular, pero conocía cada tornillo, cada tablón. Lo había elegido por su vista despejada y su exposición al sol de la mañana. Era lógico, funcional, saludable. Su vida también. Y entonces, un día, llegó Lila. No lo entendió de inmediato. No fue conmoción, ni la típica emoción de los padres desconsolados. Fue algo más sutil. Más profundo. Como si alguien hubiera derramado luz en los puntos ciegos de su vida. Desde su nacimiento, Mark había descubierto poco a poco una fragilidad que jamás había tolerado. Lila había cambiado el centro de gravedad de su universo sin decir una palabra. Amaba esos momentos de la mañana. Cuando todo seguía dormido. Cuando envolvía con cuidado a Lila en el portabebés contra su pecho y bajaba las escaleras en silencio. Atesoraba ese silencio entre ellos. Lo llamaba su ritual silencioso. Era su mundo. Un mundo sin horarios, sin teléfonos, sin planes que concretar. Aquella mañana, un sencillo domingo de primavera, nada parecía indicar que la balanza estuviera a punto de inclinarse. Eran las 9:43 de la mañana. Había mirado la hora mecánicamente al salir del apartamento. Lila se había despertado más temprano de lo habitual. La había cambiado, alimentado y luego acurrucado en sus brazos. Tenía esa mirada atenta de un bebé, curioso por el mundo, pero siempre fascinado por el latido familiar del corazón de su padre. El parque Leon Blum estaba a pocos minutos. Los árboles habían comenzado su lento despertar. El sol se filtraba entre el follaje, proyectando destellos sobre los senderos. Mark caminaba despacio, saboreando la calma. No había encendido el teléfono. Quería disfrutar. Se detuvo cerca del estanque de los patos. Un pequeño grupo de gorriones saltaba cerca de un banco. Lila parloteaba suavemente, con la cabeza vuelta hacia el agua. Mark le puso una mano en la espalda, un gesto instintivo, tierno y protector. Con la otra mano en el bolsillo, respiró hondo. Entonces, de repente, todo cambió. Un dolor repentino y agudo le atravesó el pecho. Al principio, pensó que era simple tensión muscular. Quizás una mala postura al dormir. Pero el dolor se intensificó, apretándole la caja torácica como un torno. Un calor intenso le irradiaba al brazo izquierdo. Intentó inhalar, pero se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Un mareo. No, ahora no. El suelo pareció alejarse. Sus rodillas se doblaron. Su único instinto fue abrazar a Lila con todas sus fuerzas, como si su cuerpo supiera que no debía soltarla. El mundo se volvió borroso. Los sonidos del parque se desvanecieron. Se derrumbó lentamente, como una torre que se resquebraja a cámara lenta. Su rostro rozó la hierba fresca. Todo se volvió oscuro. Pero Lila seguía allí. Acurrucada contra su corazón debilitado. Viva. A salvo. Y lista, sin saberlo, para hacer lo imposible. Podría haber permanecido en silencio. Acurrucada contra ese pecho repentinamente inmóvil, buscando el calor de su piel, esperando en silencio.
También podría haber llorado como todos los bebés de su edad, por reflejo, sin ser consciente de la tragedia. Pero lo que hizo Lila, en ese instante suspendido en el tiempo, superó todo lo que se esperaría de una bebé de 6 meses. Ella dejó escapar un grito. Un grito que era todo menos ordinario. No un simple gemido de hambre o fatiga. Era un aullido largo, penetrante, salvaje, casi inhumano. Un grito que hendía el aire de la mañana como fragmentos de cristal. Había en él un pánico ancestral, una angustia visceral, una urgencia casi espiritual. Como si, en lo más profundo de ella, algo, un alma vieja, un recuerdo olvidado, comprendiera lo que estaba sucediendo. Los pájaros volaron repentinamente desde las ramas cercanas. Un perro a lo lejos se detuvo en seco. El viento incluso pareció detener su respiración. En el sendero del parque, una corredora aminoró el paso, un escalofrío le recorrió la nuca como un frío intenso. Se quedó paralizada. Ese grito no era normal. Había una angustia en el sonido que desgarraba la razón. Una súplica. ¿Qué es? Giró la cabeza, buscando la fuente. Y la vio. Un hombre, tendido en la hierba, con la cara vuelta hacia el suelo, aún con los brazos alrededor de un cuerpo pequeño y agitado. Al principio, pensó que no tenía hogar o que estaba dormido. Pero la rigidez de su postura, la inmovilidad, el tono azulado de su piel, aquello no era sueño. Ella corrió. Era enfermera, con formación en urgencias y un profundo conocimiento de técnicas para salvar vidas. Había presenciado paros cardíacos en obras, en pasillos de hospitales y sobre el asfalto tras un accidente. Pero allí, en medio de la tranquilidad bucólica del parque, con solo el canto de los pájaros y el llanto de un bebé como alarmas, el contraste era impactante. Se arrodilló en la hierba sin perder un segundo. Su mano se posó en la nuca de Mark. Sin pulso. Sin respiración. Sus instintos tomaron el control. «Llama a la ambulancia», le gritó a una mujer a lo lejos. «Rápido». Sus dedos apenas temblaban. Rápidamente desató el portabebés, liberando a Lila, que seguía gritando, con la cara roja y los ojos desorbitados por la angustia. Entregó a la pequeña a una transeúnte, una joven madre con un cochecito, con lágrimas en los ojos. «Abrázala. Háblale suavemente. Necesita mantener la calma». Luego colocó sus manos sobre el pecho de Mark. 1, 2, 3, 4. El tiempo se convirtió en un charco espeso. Los minutos ya no pasaban, se estiraban como plomo fundido. Su frente estaba perlada de sudor. Contaba las compresiones en voz baja, para mantener el ritmo, para no entrar en pánico. «Quédate con nosotros. Vete. Vete». 12 minutos. Ese fue el tiempo que tardó en llegar la ayuda. 12 minutos de una lucha feroz contra la muerte. 12 minutos durante los cuales el corazón de Mark dejó de latir, pero sus brazos sujetaron a su hija. Cuando los paramédicos tomaron el control, finalmente retrocedió. Temblando. Agotada. Miró a Lila, en brazos de la joven, ahora en paz, como si su rol hubiera terminado. En ese preciso momento, Elise, en casa, se disponía a levantarse de la cama. La ausencia de Mark empezaba a preocuparla. Nunca se quedaba tanto tiempo en sus paseos matutinos. Se sentó en el borde de la cama y miró su teléfono, no tenía notificaciones. Luego vibró. Número desconocido. «Buenos días, señora», dijo con voz tranquila pero seria. «Soy médico de urgencias. Su esposo acaba de sufrir un paro cardíaco en el Parque Leon Blum. Está vivo, pero vamos urgentemente al Hospital Beaujon. Tenemos que llegar rápido. Y, su hija está con nosotros. ¿Está bien?» Y Liz sintió que el suelo cedía. Se le nubló la vista. De repente, todo su cuerpo se sintió demasiado pesado. Tardó unos segundos en comprender las palabras: «Viva. Emergencia. Hospital. Bebé». Su mano aferró el teléfono con fuerza. Corrió. No recuerda haber cerrado la puerta tras ella. En el Hospital Beaujon, la espera fue una tortura.
Mark había sufrido un infarto masivo, sin señales de alerta. Fueron necesarias 3 descargas del desfibrilador para reactivar su corazón. Estaba en coma leve, bajo observación constante. Los médicos eran cautelosos. No prometían nada. Las siguientes 48 horas serían decisivas. Pero Lila estaba bien. No tenía ni un rasguño. Su pequeño cuerpo no había sufrido ningún golpe ni caída. Como si los brazos de su padre la hubieran protegido hasta el final. Y cuando Elisa, pálida, con los ojos hinchados por el miedo, llegó al hospital, fue el corredor, todavía allí, todavía perturbado, quien se acercó a ella con repentina ternura. «Tu hija», gritó tan fuerte. Eso fue lo que lo salvó. Sin ese grito, nunca me habría dado la vuelta. Nadie lo habría visto allí, medio escondido entre los arbustos. Esa bebé salvó a su padre. Ella gritó por la vida. Siguió un silencio denso. Y Liz miró a su hija, dormida en una manta de hospital. Un ángel silencioso. Y en ese silencio, supo que acababa de ocurrir un milagro. Un milagro nacido de un grito. Un grito de luz. 3 días después, en una habitación inundada de luz tenue, Mark por fin abrió los ojos. Fue un despertar frágil, casi tímido, como una mariposa que emerge suavemente de su capullo. Parpadeó varias veces, adaptándose a la luz. Apenas movió los labios. ¿Qué pasó?, susurró con la voz ronca y entrecortada por la debilidad. Y Liz, sentada a su lado, levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio, alivio y una emoción difícil de contener. Acarició suavemente la mejilla de Mark. «Te caíste en el parque. Te dio un infarto. Fue grave, muy grave». «Pero Lila», gritó tan fuerte, «papá». Tan fuerte que todo el parque la oyó. «Una enfermera llegó justo a tiempo y te salvó». «Pero, ¿sabes? Fue sobre todo ella, nuestra pequeña, ella fue quien te mantuvo con vida». Mark giró lentamente la cabeza hacia la mecedora del sillón junto a la cama. Lila dormía, envuelta en una suave manta, con sus deditos apenas agarrando la tela. Su rostro inocente parecía irreal, suspendido entre la fragilidad y la fuerza. Un nuevo peso se apoderó del pecho de Mark, no un dolor físico, sino una emoción profunda y abrumadora. Su corazón, aún frágil, latía débilmente, pero su mente sentía una nueva fuerza. Este pequeño ser, incapaz de hablar, incapaz de comprender, había logrado, sin embargo, lo imposible, devolverle la vida a quien lo había amado. Mark, un hombre cartesiano, pragmático y lógico, no podía explicar racionalmente este milagro. Sin embargo, lo sentía en lo más profundo de su ser, no era un accidente ni una mera coincidencia. Era una señal, un vínculo invisible pero poderoso entre un padre y su hija, una llamada a no perder nunca la esperanza. Durante las 3 semanas siguientes, Mark permaneció en cuidados intensivos y rehabilitación. Su corazón seguía frágil, sujeto a la meticulosa atención de los médicos. Hablaron sobre intervenciones, precauciones y paciencia. Mark escuchaba, a veces distraído, pero obedecía. Cada día, se encontraba mirando a Lila un poco más, maravillándose de sus gestos, de sus sonrisas, por pequeñas que fueran. Poco a poco, algo en su interior cambió. Decidió bajar el ritmo frenético de su vida como ingeniero. Los plazos, los proyectos y el estrés diario perdieron importancia. Pasaba más tiempo con su hija, abrazándola fuerte, mirándola como un milagro viviente. Y por primera vez, empezó a escribir. Cartas a Lila. Palabras sencillas y sinceras, historias de amor, gratitud, promesas. Quería que ella supiera, algún día, cuando creciera, que comprendiera cuánto ese llanto que ni siquiera recordaba haber pronunciado, había salvado no solo a su padre, sino a toda su familia. 10 años después, Lila, ya una niña llena de vida e imaginación, solía contar esta historia a sus compañeros de escuela. No recordaba este episodio, por supuesto, pero estaba orgullosa de él. Con la inocencia de los niños y la seguridad que dan las historias familiares, declaraba a cualquiera que la escuchara. Yo soy quien salvó a papá cuando era un bebé. Su sonrisa se amplió, iluminando su rostro con un orgullo dulce y brillante.
Mark, sentado en un banco del parque Leon Bloom, la escuchaba con una sonrisa en los labios y el corazón henchido de emoción. Acarició suavemente el pequeño colgante que siempre llevaba colgado del cuello, una pequeña huella de la mano de Lila, tomada aquel día, a los 6 meses, en el momento en que lloró. No es un simple llanto. Un milagro.